Hola, bienvenido a Cristo en los Andes. Hoy vamos a estudiar el libro de Levítico, capítulo 10, versículo 12 hasta 20. Vamos a repasar los títulos que estamos estudiando. La Biblia es la revelación de Jehová y el Antiguo Testamento es el pacto de Jehová. Del libro de Génesis hasta el libro de Esther es el pacto mediante la providencia. La primera unidad en ellos, Génesis capítulo 1 hasta 36, es la providencia del pacto de Jehová, que a su vez tiene dos capítulos. Génesis capítulo 1 hasta 11 es el pacto al Padre de la humanidad, y Génesis capítulo 12 hasta 36 es el pacto a los antepasados del pueblo de Dios. La segunda unidad, Génesis capítulo 37 hasta Número capítulo 30, es la providencia del cumplimiento del pacto de descendencia. El primer capítulo en ellos, Génesis capítulo 37 hasta Éxodo capítulo 18, es la multiplicación del pueblo del pacto. Y segundo capítulo, Éxodo capítulo 19 hasta Levítico capítulo 27, es el establecimiento del pacto de Monte Sinaí, que a su vez tiene dos partes. Éxodo capítulo 19 hasta 33 es el primer establecimiento del pacto de Monte Sinaí, y Éxodo capítulo 34 hasta Levítico capítulo 27 es el segundo establecimiento del pacto de Monte Sinaí. Hoy vamos a analizar la segunda parte del Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10 se trata de los estatutos con respecto a la conducta de los sacerdotes. Levítico capítulo 10, versículo 12 hasta 15, Jehová revela la providencia de que Moisés ordenara a Aarón y a sus dos hijos que han quedado el estatuto con respecto a la parte del sacrificio que corresponde comer los sacerdotes. En los versículos 12 y 13, Moisés ordena a Aarón y a sus dos hijos que han quedado, Eleazar e Itamar, a comer sin levadura el resto de la ofrenda de cereal, la ofrenda encendida junto al altar. Aquí, junto al altar se refiere al atrio o al patio del tabernáculo, donde está ubicado el altar de holocausto. Los sacerdotes son los que están apartados en santidad y que deben comer el alimento santo en el lugar santo. En los versículos 14 y 15, Moisés ordena a Aarón y a sus dos hijos, Eleazar e Itamar, a comer las partes que corresponden por estatuto, el pecho mecido y la espadilla elevada del sacrificio expiatorio en el lugar limpio, o sea, en el atrio del tabernáculo. Estos estatutos es la señal, como modelo y sombra, de que los sacerdotes, por medio del mérito de Jesucristo, los hijos va a vivir del alimento espiritual en él. O sea, los sacerdotes del Nuevo Testamento son los hijos escogidos en Jesucristo, ¿no? Ahora vemos Levítico capítulo 10, versículos 16 a 20, en donde Jehová revela la providencia de que Moisés reprendiera a los dos hijos de Aarón que han quedado por no haber comido las partes
correspondientes del sacrificio expiatorio en el lugar santo. Cuando se trata del sacrificio expiatorio, o también se dice sacrificio por pecado, también podemos decir así, ¿no? Hay dos casos en donde el sacerdote debe comer o no el sacrificio de la expiación. Cuando la sangre del sacrificio expiatorio se pone sobre los cuernos del altar de incienso que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, como dice en Levítico capítulo 4, versículo 1 hasta 21, no se come la carne los sacerdotes, mas la carne junto con el resto del animal, esto es la piel, la cabeza, las piernas, los intestinos y su excremento, se queman todo al fuego sobre la leña en el altar del holocausto. Esto es en caso de ofrecer el sacrificio expiatorio por el pecado cometido inadvertidamente del sacerdote ungido y de la congregación del pueblo de Israel. O sea, en los casos de la expiación, sacrificio de expiación del sacerdote ungido o de la congregación de Israel, se lleva la sangre al interior del tabernáculo y se pone sobre los cuernos del altar de incienso. En este caso no se come la carne, sino se quema junto con el resto del animal en el altar de holocausto, ¿no? Ahora, otro caso en donde la sangre del animal es tratado solo en el atrio o el patio del tabernáculo, sin que lo lleve a su interior, como dice en Levítico capítulo 6, versículo 24 hasta 30, y corresponde al caso del sacrificio expiatorio de un jefe o de un hombre del pueblo de Israel. Y aquí el sacerdote sí debe comer las partes correspondientes, o sea, el pecho elevado y la espadilla, o sea, pecho mecido, y la espadilla elevada, la parte correspondiente de la carne. Ahí sí hay que comer la carne, la parte correspondiente, ¿no? Mas reprende por no haber comido el sacrificio de la expiación los dos hijos que han quedado como corresponde. Aarón responde con la excusa de que aunque Nadab y Abiú, sus dos hijos muertos, han ofrecido su expiación y su holocausto y han muerto, no sería grato de comer la carne del sacrificio expiatorio delante de Jehová, razón en la cual Moisés está de acuerdo. Este tipo de estatuto es la señal como modelo y sombra de que Jesucristo, la ofrenda eterna del sacrificio eterno, va a ser el alimento sagrado o alimento espiritual, otra palabra, ¿no? En otra palabra, de la vida para los hijos escogidos en su nombre. Todos estos estatutos referentes a la realización del cargo del sacerdote es la señal como modelo y sombra de que Jesucristo, el perfecto sumo sacerdote, va a ofrecer el sacrificio perfecto y no como los que han muerto al encender el incienso del altar con fuego extraño. Bueno, de esta manera comprobamos que del libro de Levítico, capítulo 6, versículo 8, hasta capítulo 10, o sea, hasta donde estudiamos hoy, ¿no? Se trata de los estatutos respecto a diferentes sacrificios.
Todos los sacrificios que Aarón ofrece para sí mismo y para su pueblo es la señal como modelo y sombra del sacrificio eterno que va a ofrecer Jesucristo. El sacrificio expiatorio o por el pecado es el modelo del ministerio de la expiación de Jesucristo por el pecado de su pueblo escogido. El holocausto es el modelo del ministerio del sacrificio de Jesucristo, la ofrenda fragante. El sacrificio de cereal es el modelo del sacrificio eterno de Jesucristo, quien va a ser la primicia de la resurrección, y el sacrificio de paz o de la reconciliación es el modelo del ministerio de Jesucristo, quien va a reconciliar la enemistad entre Jehová Dios y su pueblo escogido. De tal manera, todos estos estatutos referentes a diferentes tipos de sacrificio del pacto de Monte Sinaí son la señal como modelo y sombra de Cristo, quien va a venir como segundo Adán en el futuro. Bueno, hasta aquí estudiamos y los espero en la próxima. Hasta luego.